Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Ceci. ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes. Muy contentos porque en las palabras, en los gestos y en los discursos del Papa Francisco vamos descubriendo este camino de hermanos que Dios nos propone. Gracias a los que nos siguen a través de la radio, los que nos ven a través de la televisión y también los que nos siguen fielmente a través de internet. Nosotros tenemos estos adelantos para el día de hoy. Asamblea Eclesial. Animados por el Papa Francisco, la Iglesia de América Latina y el Caribe se reúne para escuchar, discernir y decidir sobre la misión en salida como discípulos de Jesús. La valentía de Jesús. En su mensaje para la Jornada de la Juventud, el Santo Padre exhorta a los jóvenes a no tener miedo y a concretar grandes sueños siguiendo las huellas de Jesús. Pesebre latinoamericano. Este año la representación escultórica del nacimiento de Jesús en la Plaza de San Pedro del Vaticano llega desde Perú. Dialogamos con el artista realizador de la obra. Quédate con nosotros porque hay mucho más en Francisco a Diario. Ya cercanos a la conclusión del año jubilar de San José, el Santo Padre comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre la figura de José de Nazaret. Allí recordó que un 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. El Papa también hizo referencia en la importancia del nombre José en las Sagradas Escrituras y en tener como guía a San José para superar esta crisis global. El nombre José en hebreo significa Dios aumente, Dios haga crecer. Es un deseo, una bendición basada en la confianza en la providencia y referida especialmente a la fecundidad y el crecimiento de los hijos. De hecho, este nombre precisamente nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret. Es un hombre lleno de fe en su providencia. Él cree en la providencia de Dios, tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de sus acciones, tal como se relata en el Evangelio, está dignada por la certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios añade, que Dios prevé mandar adelante su plan de salvación. Y en esto José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente. ¿Qué nos enseña José? No mirar tanto las cosas que el mundo alaba. Mira a los ángulos, mira a las sombras, mira a las periferias, lo que el mundo no quiere. Nos recuerda, José, que debemos dar importancia a lo que los otros descartan. En este sentido, es verdaderamente un maestro de lo esencial. José es un maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo que realmente vale no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Descubrir lo que vale. Pidámosle que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir, esta capacidad de valorar lo esencial. En la solemnidad de Cristo Rey, el Papa Francisco presidió la Eucaristía y también la 36ª Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Y durante la homilía, el Santo Padre reflexionó sobre dos aspectos de la liturgia, pero también aprovechó para alentar a los jóvenes de todo el mundo, diciéndoles, invitándolos a seguir a Jesús. Jóvenes, tengan la valentía de ir contracorriente como Jesús les dijo a los jóvenes. Due immagini tratte dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiutano. Dos imágenes tomadas de la palabra de Dios que hemos escuchado nos ayudan a acercarnos a Jesús, Rey del universo.
La primera, basada en el Apocalipsis de San Juan y anticipada por el profeta Daniel en la primera lectura, está descrita con estas palabras: viene entre las nubes. Se refiere a la venida gloriosa de Jesús como Señor y como el fin de la historia. La segunda imagen es del Evangelio. Cristo está ante Pilato y le dice: soy rey. Nos hace bien, queridos jóvenes, detenernos a contemplar estas imágenes de Jesús mientras iniciamos el camino hacia la Jornada Mundial del 2023 en Lisboa. Queridos jóvenes, miren en las visiones nocturnas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tener los ojos luminosos, aún en medio de las tinieblas. No dejen de buscar la luz en medio de las oscuridades que llevamos en el corazón y que vemos a nuestro alrededor. Elevar la mirada desde la tierra hacia lo alto, no para escapar, sino para vencer la tentación de quedar tumbados en el piso de nuestros miedos. Este es el peligro. Alza la mirada, levántate. Esta es la invitación, levántate. Es la invitación que el Señor nos dirige y de la que quise hacer eco en el mensaje que les dediqué a ustedes para acompañar este año de camino. Es la tarea más difícil, pero también la tarea más fascinante que les he dado. Quedarse de pie mientras parece que todo se derrumba. Ser centinelas que saben distinguir la luz en las visiones nocturnas. Ser constructores en medio de los escombros. Y hay tantos en este mundo de hoy, tantos. Ser capaces de soñar. Y esto para mí es clave. Un joven que no es capaz de soñar, pobrecito, se ha convertido en viejo antes de tiempo. Ser capaces de soñar. Porque esto hace quien sueña. ¿Qué hace? No se deja absorber por la noche, sino que enciende una llama, una luz de esperanza que anuncia el mañana. Sueñen, estén despiertos y miren el futuro con valentía. Levantemos los brazos. Hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos. Ya no dejaremos de amar. Tal como lo venimos presentando en distintos programas, desde Francisco a Diario vamos acompañando el desarrollo de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que es este encuentro alentado por el Santo Padre y en el que los obispos de toda Latinoamérica nos van invitando a participar. ¿Para qué? Para que podamos contemplar y profundizar los desafíos que se nos van presentando como iglesia, pero a la luz de la quinta Conferencia General de Aparecida. Las 1000 personas que desde el 21 de noviembre participan de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe recibieron un mensaje del Santo Padre Francisco. El Papa expresó su saludo cordial a los participantes con el deseo de impulsar una iglesia en salida, sinodal, reavivar el espíritu de la quinta Conferencia General del Episcopado, que en Aparecida en 2007 nos convocó a ser discípulos misioneros, expresó el Papa. Además destacó que esta asamblea busca animar la esperanza, vislumbrando en el horizonte el Jubileo Guadalupano en 2031 y el Jubileo de la Redención en 2033. El Papa Francisco hizo hincapié en 2 palabras: escucha y desborde, y consideró que son estas claves las que vertebran y orientan la sinodalidad
comunión, participación y misión. Francisco animó a vivir estos días, acogiendo con gratitud y alegría este llamado al desborde del Espíritu en el pueblo fiel de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide con su protección maternal y por favor, no se olviden de rezar por mí. Y esta asamblea eclesial tiene un himno, una canción lema que recoge el espíritu de este encuentro, con ritmos, con sonidos latinoamericanos que realmente nos animan a ser verdaderos discípulos misioneros en salida. Totalmente, Ceci. Y Juan Morales Montero es el autor, cantante católico ecuatoriano, de esta canción, esta obra que identifica a la Asamblea Eclesial para Latinoamérica y el Caribe, y lo hemos convocado para conversar con él, y esto es lo que él nos decía. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. ¿Qué tal, amigos de Argentina, amigos de Francisco a Diario? Soy Juan Morales Montero, cantautor católico ecuatoriano de ya 23 años de trayectoria y alguien que ha producido mucha música, 39 discos y algunos himnos, por ejemplo el himno de la visita del Papa Francisco al Ecuador, por ejemplo el himno del Tercer Congreso Americano Misionero que se realizó también en Quito, Ecuador, el himno de agentes de pastoral familiar de toda América Latina, organizado por el CELAM en Panamá, y en esta ocasión el himno de la Asamblea Eclesial. Todos somos discípulos misioneros en salida. Y quiero contarles que ha sido para mí una gran bendición. Soy un gran creyente, un acérrimo creyente, en esta iglesia misionera, en esta iglesia que nos propone el Papa Francisco, esta iglesia en salida, esta iglesia que va a las periferias, que se ensucia las botas, caminando con el pueblo que sufre. Y por eso, teniendo en cuenta el documento de Aparecida, teniendo en cuenta también el propósito de esta asamblea eclesial, tan inédita, tan particular y tan esperanzadora, no me ha sido tan difícil componer el himno. Sin embargo, debo decir que compuse 4 canciones para que el CELAM escogiera una de ellas para que sea el himno de esta asamblea. Así que gracias de corazón, sigan disfrutando de esta canción y sintámonos a través de este canto, Iglesia Misionera en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Los misioneros en salida. Durante el mes de noviembre estamos difundiendo el video del Papa con la intención de oración para este mes de noviembre. En este caso, Francisco manifiesta su cercanía con todas las personas que se sienten desbordadas en el día a día, sobre todo aquellas que están pasando por el estrés y la depresión, y nos pide rezar para que estas personas puedan tener el acompañamiento necesario. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos
ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. A propósito del video del Papa con la intención para el mes de noviembre, el hermano Wenceslao Soto, es psicólogo jesuita, en una entrevista concedida a Estudio 9 de Radio Vaticana, hacía una reflexión, un análisis sobre este llamado de atención del Papa Francisco sobre el estrés y la depresión que afectan a muchas personas en todo el mundo. Bien, es verdad, el Papa identifica factores externos que pueden desencadenar o agudizar una situación de tristeza o de estrés. En realidad, la tristeza y el estrés, como cualquier trastorno, digamos, psicológico, forma parte de la vida real. Todos nos levantamos algún día mal, tenemos días malos, experimentamos tristeza, experimentamos estrés, desesperación. Pero eso que forma parte de la vida incluso es necesario, yo creo. Es decir, no debemos estar protegidos completamente porque nos quedamos sin defensas. Otra cosa es cuando ese estrés o esa depresión nos impiden desarrollar una vida más o menos normal. Pues por ejemplo, cuando nos impiden tener unas relaciones sociales mínimas adecuadas, cuando nos impiden acudir al trabajo, etcétera, etcétera. En esos momentos habría que aprender, y esto formaría parte de una educación general, habría que aprender a identificar cuando yo traspaso ese umbral, porque en ese momento necesito ayuda y debo buscarla. No debe tener uno ese límite de no poder pedir y solicitar ayuda, ¿no? Todos en la vida necesitamos ayuda en algún momento. Si me rompo una pierna, voy a un médico. Así es. Y no me da vergüenza, porque yo no soy culpable de la rotura de la pierna, incluso aunque haya sido una imprudencia. Pues con los trastornos mentales pasa lo mismo. Si uno siente depresión, ansiedad, estrés, lo que sea, uno no es culpable, lo primero. Y después, la mayoría de los trastornos tienen solución. Y si se busca ayuda antes, mejor. Entonces hay que romper un poco el estigma que tienen los psicólogos y sobre todo los psiquiatras y verlos como profesionales que ciertamente nos pueden ayudar y ya digo, cuanto antes, mejor. Quédate con nosotros porque hay mucho más en Francisco a Diario. Ya cercanos a la fiesta de Navidad y como ocurre todos los años, en el Vaticano se están preparando para el pesebre allí en la Plaza de San Pedro.
todos los años llega desde diferentes lugares del mundo para mostrar las diferentes culturas y también las expresiones de arte religioso. Y este año nos toca muy de cerca porque por primera vez el pesebre llega desde América. Qué bueno, porque justamente para conmemorar los 200 años de la independencia del país hermano Perú y también para celebrar a las culturas originarias de Sudamérica, se ha elegido un pesebre americano. Estamos ya en contacto con quien ha realizado esta obra de arte, el artista Manuel Said Breña Martínez, que está con nosotros en contacto. ¿Cómo te va, Manuel? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto de conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Manuel, de verdad, gracias por la gentileza del tiempo. Y ya empezamos como con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo le llega esta propuesta, cómo te llega esta propuesta tan hermosa y tan desafiante a la vez? Bueno, hace más o menos 3, 4 años estábamos con esta iniciativa de poder presentar pues al Vaticano un nacimiento andino, con las características de América Latina y todos sus detalles, ¿no? Entonces, también la pandemia un poco que nos ha demorado. Claro. ¿Qué pasa? De que todo el trámite que se había hecho, todo quedó en nada, ¿no? Entonces, se ha retomado más o menos a principios de año para ver pues si nos aceptaban el pesebre, la propuesta del pesebre en el Vaticano. Entonces, y esto lo hizo a través del gobierno regional de Huancavelica. El gobernador regional de Huancavelica hizo pues los trámites porque él entusiasmado también porque hace algunos años vio mis nacimientos que yo hice con las características andinas de unas comunidades que hay en mi región, que es Huancavelica. Entonces, y hay unas comunidades que es un conjunto de comunidades que se llaman Chopja. Chopja está dedicada con la textilería, todo lo que es la agricultura, ¿no? Entonces ellos tienen una textilería muy colorida, abigarrada, y yo también por querer promocionar siempre mi región, mi cultura, hice nacimientos con ese vestuario. Entonces eso le gustó mucho a este gobernador y me dijo, voy a hacer los modos posibles de gestionar para que se pueda llevar un nacimiento de esa envergadura al Vaticano. Claro, contarle a la gente también en Argentina y en gran parte de América que lo que aquí en Argentina llamamos pesebre, ustedes lo mencionan, lo denominan como nacimiento y claramente, ¿no? Es la presencia de la Sagrada Familia. Contanos, ¿qué características tiene, Manuel? Bueno, en las características de este nacimiento es que los personajes son muy risueños, ¿no? O sea, alegres, tienen una sonrisa. Tampoco no una sonrisa desbordante, pero sí es una sonrisa así muy sutil, donde más o menos hace parecer pues de que el poblador peruano, el poblador latino, siempre es muy alegre, muy risueño. Claro. Y entonces eso también es lo que tratamos de representar en este nacimiento y también todo lo que es la textilería de esta zona, ¿no? Porque a través de la variedad de regiones que hay acá en el Perú, hay mucha variedad de textilería y una belleza pues de todo lo que son los tejidos. Entonces, pero en este caso, o sea, la propuesta le gustó mucho al Papa y también a todo su equipo, y por eso que aceptaron un nacimiento de esta zona del Perú, porque también ha sido una zona muy olvidada, una zona que es muy dedicada también a la religión, ¿no? Entonces, y por eso es lo que también ellos aceptaron. Tal cual. Bien. Manuel, te hacemos dos preguntas en uno, ¿no? Por un lado, ¿cuán significativo es este paso, este nacimiento de cara, bueno, a poder exponerlo y también compartirlo allí en el Vaticano para la identidad del pueblo peruano? ¿Y qué significa para vos, como artista, también dar este paso? Bueno, en realidad, pues, el Perú también siempre ha estado muy ligado a la religión católica. Y
y una forma también de poder hacer llegar sus sentimientos a través de todo esto es en este nacimiento peruano, hacer ver que también el Perú es importante dentro de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, y queremos pues siempre hacer conocer nuestra patria, ¿no? Con estas esculturas, con estos modelos de vestuario, la iconografía también que maneja el vestuario. Entonces, para mí es muy importante y con mucha humildad también lo tomo, esta responsabilidad que he tenido en hacer las esculturas, y también otras personas, otros artesanos han hecho también los animalitos, claro, y otros elementos que conforman este pesebre. Bien. Entonces, y para mí es muy importante también porque hago a través de estas obras, hago conocer lo que es mi cultura, lo que es mi región, lo que es Huancavelica, y trato pues de difundir, de llevar en alto siempre mi región, y quiero también que el Perú se conozca a través de los nacimientos andinos. Qué maravilla. ¿No? Entonces, y es un honor, pues, o sea, tener una obra que se haga presente en la Navidad del 2021 en la Plaza San Pedro de Roma. Amén. Bueno, tenelo por cierto que todos nosotros aquí en el continente americano estamos allí incluidos, ¿no? En este pesebre peruano que nos suma a todos. Gracias, Manuel, por este espacio. Muchas gracias, y como les digo que todo América, todos los latinos estamos incluidos, ¿no? En esta representación que es en el nacimiento peruano, huancabelicano de la zona de Choja. Amén. Muchísimas gracias, Manuel, muchas bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo. Llegando al final de esta edición, siempre, Cristian, nos detenemos en algunos puntos para que nos quede resonando durante la semana y que lo podamos hacer vida. Yo me quedo con el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes. A mí me toca personalmente, aunque soy joven hace más tiempo, no tengan miedo y anímense a soñar en grande. La invitación para no quedarnos apocados, sino a confiar en el Señor, siguiendo los pasos de Jesús en cualquier edad, es la invitación del Papa Francisco. Y soñar a lo grande supone o incluye esta conciencia de un nosotros cada vez más grande, como bien lo hacía referencia el Papa cuando les hablaba a la pastoral de los itinerantes inmigrantes, ¿no? Tenemos que crecer en esta conciencia de un nosotros cada vez más grande que nos trascienda y nos anime a la misión, ¿no? Esta misión como iglesia y como pueblo de Dios. Bueno, espero que hayamos podido disfrutar de todo el contenido de esta edición de Francisco a Diario. La próxima semana nuevamente nos encontramos aquí en Francisco a Diario. Un verdadero camino de hermanos.